Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Eh, Hoy estamos comenzando con la cuarta clase online, que parece mucho y parece poco. Lo primero que quiero es contarles que lo que les voy a compartir en esta próxima clase del 7 acá en Daidoyo y del 14 en Montevideo, en Kiva, es autoquiropraxia. Y al respecto de eso, eh, compartirles que es bien fácil hacerse adicto a la autoquiropraxia. No a todos los ejercicios, pero sí a algunos. Y entonces mi invitación va a ser a practicarlo todos los días durante 21 días, más una vez por día. Y después decidir qué hacen. Yo 2 o 3 veces a la semana lo hago una vez en el día y no lo hago más, no lo hago todos los días, pero todas las semanas lo hago 2 o 3 días. Ahora, y estuve mucho tiempo haciéndolo todos los días. El beneficio de la autoquiropraxia, de una práctica de autoquiropraxia, es mucho menor que otro me haga quiropraxia a mí. Desde ese lugar sirve como mantenimiento, pero sí me va a servir como tratamiento si lo repito en el paso del tiempo constante y disciplinadamente. O sea que si yo arranco a hacer autoquiropraxia y algo me pasa, seguir haciendo autoquiropraxia en la medida de mis capacidades con la lesión que tenga, me va a permitir mantenerme sano, ¿sí? Aunque si tengo una afección puntual, es preferible que ir con un quiropráctico y no hacerme a mí autoquiropraxia. Si se hace en autoquiropraxia más de una vez al día durante un prolongado periodo de tiempo, empiezan a perder líquido sinovial en ese lugar donde se aplica la autoquiropraxia y pueden empezar a generar o a producir una artrosis o artritis por desgaste. Así que mi invitación es háganlo una vez en el día, que se asocie con lo que hacen todos los días. Yo, por ejemplo, lo hago a la mañana al levantarme, pero por algún periodo lo hice antes de acostarme, por mis horarios o por mi comodidad. Y ustedes saben que es en ese momento que se hacen autoquiropraxia y en el resto del día, por más que tengan ganas o sientan alivio, intenten bancársela, digamos, de aplicarse. En la clase vamos a tener 3 partes bien marcadas. Una parte donde vamos a calentar todas las articulaciones moviéndolas, desde el cuello a los pies, todas las articulaciones. Después una parte central, que es donde vamos a hacer las técnicas propiamente dichas de autoquiropraxia, que vamos a hacer para toda la columna vertebral. Varios ejercicios para cada zona y algunos ejercicios que combinan más de una zona. Y por último, vamos a estirar toda la columna vertebral por partes, con varios ejercicios para cada parte, y también con algunos ejercicios que involucran más de una parte de la columna o las 3 zonas más importantes en simultáneo. O sea que va a haber como un calentamiento, un ejercicio central y flexibilidad con vuelta a la calma, digamos, ¿no? Como una clase convencional de cualquier ejercicio o deporte o arte marcial. Por ahí va a estar la práctica de la clase que viene en la mañana. También les quiero decir que la parte de la mañana la habría que venga gente de afuera para hacer la autoquiropraxia. Hay algunas personas
inscritas para ello aquí en Daidoyo, en Montevideo todavía no. Pero bueno, en Montevideo como son 14, hay unos 4 cupos nada más. Aquí en Daidoyo, que son 6 más 8 con los 2 instructores, vamos a hacer unos 6 u 8 cupos más, ¿sí? Así que eso va a ser de 9 a 1, paramos y en la tarde vamos a practicar quiropraxia con un compañero, tratando de repasar todo lo que hicimos en las 3 primeras clases, tomando en cuenta el masaje, la digitopuntura y la percusión como formas de preparar al paciente para recibir la quiropraxia y las 3 variantes que saben hasta el momento de técnicas de quiropraxia: dorsales, lumbares y cervicales. Por ahí va a ir la clase que viene. Ahora tenía ganas de hablarles sobre las causas emocionales de algunas cosas que estuvimos trabajando pero que no profundizamos como tal, y otra que surge de una pregunta que me hicieron mucho y la fui contestando como puntualmente o superficialmente, y ahora me quiero tomar el tiempo en esta instancia que es solo de charla para profundizar en el tema, que es el tema del lado masculino y el lado femenino, que me han hecho muchas preguntas como a la pasada ahí, y yo respondo un poco a la pasada, y quiero darle más profundidad al tema para que quede ahí bien entendido en profundidad. Así que primero voy a hablarles de brazos, antebrazos y manos. Nosotros trabajamos codo, hombro y muñeca, básicamente, y sin profundizar, repasando las responsabilidades en los hombros, dar el brazo a torcer o no en el codo, dar y recibir el equilibrio o desequilibrio ante esto en la muñeca. Los brazos, los brazos son los que ayudan a compartir el sentimiento en la acción. Por eso doy un abrazo con amor. Digamos que es la prolongación de lo que siento en el corazón, va por los brazos. Así que los brazos tienen que ver con la expresión de los sentimientos amorosos y de los que están relacionados con el amor, como el límite, como la compasión, como la caricia sería la mano, pero sobre todo la expresión del sentimiento que me brota del corazón. Cuando el brazo está afectado, el brazo en general, digamos que no estoy expresando los sentimientos que me brotan en el corazón tal cual me están brotando, y entre lo que yo siento adentro y lo que expreso, ya sea físicamente o verbalmente, hay una incoherencia, ¿sí? Hay un desequilibrio entre el sentir y el expresar lo que siento, sobre todo desde la acción, pero también desde la palabra, como cosa secundaria. En el antebrazo, y esto es antebrazo y mano unido, la mayoría, está lo que hago, el hacer. Y al respecto del hacer, cuando, por ejemplo, una clásica, la tendinitis que se da en los antebrazos muchas veces cerca de la muñeca o más arriba en el antebrazo, es para parar de hacer. Muchas veces de tanto hacer, no me detengo a ser ni a sentir mis deseos para saber qué quiero hacer más adelante. Mientras estoy haciendo, estoy concentrado en eso que estoy haciendo,
para proyectar lo que quiero hacer más adelante, tengo que parar de hacer, descansar y ahí sentir qué quiero hacer más adelante. ¿Sí? En las afecciones, sobre todo de los antebrazos, son una clara señal de parar, descansar y sentir qué quiero hacer, pensar qué quiero hacer y planificarlo para luego ejecutarlo. Y ahí entonces tiene un rol fundamental el exceso de acción con el poco descanso y la desconexión con el deseo. Se supone que lo que estoy haciendo ahora es porque antes deseé hacerlo y ahora lo estoy haciendo. Y muchas veces nos desconectamos de ese deseo, y no estoy hablando de un deseo sexual, ¿no? El deseo de qué deseo hacer. Para eso tengo que ser y sentirme. Cuando soy yo y me siento, puedo entender también en mi mente qué quiero hacer más adelante. Entonces, en las afecciones de los antebrazos y también de las manos, eh, normalmente hay un desequilibrio, la mayor parte en cómo está nuestra sociedad en la actualidad tiene que ver con hacer demasiado y descansar poco, ser poco y desear poco. Es posible que alguna vez sea al revés, pero normalmente a la velocidad que estamos viviendo actualmente es por hacer mucho y no por hacer poco. En las manos, como les dije, está esta capacidad de acariciar, golpear, parar, poner un límite con la mano, ¿sí? Parar, tomar y dar también. Entonces es un poco más amplio que los antebrazos en la cuestión de hacer, no está vinculado solamente a todo lo que hago o vinculado principalmente a lo laboral, sino también está la expresión de afecto, el equilibrio entre cuándo tengo que poner un límite y cuándo tengo que abrazar o cuándo quiero. Y, y bueno, eh, tal vez falta de sabiduría, de poner un límite donde no lo tengo que poner, o con la energía que no la tengo que poner, o con la emoción que no la tengo que poner, o abrazar a alguien cuando no quiero abrazarlo, por ejemplo, o acariciar cuando no quiero, provoca desequilibrios que nos pueden afectar las manos, ¿sí? Voy a hablarles de los pies y después del masculino y femenino, y después me gustaría que ustedes me hagan preguntas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua, va, de tecito. Voy a pasar a los pies. Los pies me sirven para avanzar, para ir hacia. Y muchas veces las afecciones en los pies hablan de que no quiero ir hacia ahí, ¿sí? Que hacia ese lugar no quiero avanzar. Tal vez siento que tengo que, o por ejemplo, mi corazón desea ir hacia ahí y mi ego no y me frena. Les recuerdo que las afecciones vienen desde la mente primero, es la mente la que los crea, basado en la historia que tuvo y en la proyección de un posible futuro. Entonces, cuando hay una dicotomía o una incoherencia entre avanzar o no avanzar o hacia dónde quiero avanzar
con respecto de a dónde estoy avanzando realmente, ahí lo que se afectan son los pies. Como que no quiero dar el paso, digamos, ¿no? O tal vez estoy cansado, porque eso lo sabe cada uno, y esto es importante que cada parte tiene un esquema, una columna vertebral, digamos, pero tiene una infinita posibilidad al respecto de, ¿sí? De qué es lo que pasa con eso, ¿no? Porque también es posible que estoy avanzando demasiado hacia ahí donde no quiero avanzar y necesito parar un poco. Y eso se sabe charlando con la persona o, bueno, charlando conmigo mismo si soy yo, ¿sí? Entonces, hay una estructura que yo les estoy compartiendo que es una guía primaria, pero luego les invito a sentir y a charlar con ustedes, charlar con el paciente si es con el paciente, y a sentirse y a sentir al paciente. Y desde ahí del sentir, permítanse acercarse más con preguntas que con afirmaciones, ¿sí? Como, ¿estarás avanzando para donde querés avanzar? No afirmar, estás yendo para donde no quieres ir, o estás yendo muy rápido, o estás yendo muy lento, o estás muy quieto, o estás muy rápido. Sino plantear preguntas. Es maravilloso que puedan quedar interrogantes que laburen en el interior de la persona y que ni siquiera las tenga mucho en la cabeza, que en un momento dejo plantear esta interrogante y que en un momento se me responda. Y se responde en un momento. Es como, ah, era eso. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco de masculino y femenino. Primero quiero decirles algunas cosas que me han preguntado. El lado masculino es el lado hábil. No importa si soy hombre o soy mujer. El lado hábil. Ahora bien, se me presentaron unos casos últimamente y de la experiencia tengo esto, que algunas personas me preguntaron. Cuando yo nazco zurdo y me obligan de chiquito a usar la derecha, y estoy más acostumbrado a usar la derecha que la izquierda, soy zurdo igual. ¿Sí? Y en esto de cuál es mi lado masculino, se refiere a cómo nací y no cómo me obligaron a ser. Eso es importante. Si desde nacimiento tengo cruzado mano con pierna, bueno, la parte superior, el lado hábil corresponde a un lado y en la parte inferior, el lado hábil corresponde al otro, ¿no? Y el masculino y el femenino, lo mismo. Recordando que siempre el lado hábil es el masculino y el no hábil, entre comillas, o el menos usado es el femenino. Y ahí ya hay la primera indicación de esto de masculino y femenino, ¿no? El masculino es el que se mueve más. Pablo el otro día, Pablo Acuña de acá de Daidoyo, me pasó un videíto que después se los comparto en el grupo, que aclara muy bien cómo ha funcionado esto, pero tal vez nombra tres o cuatro cosas. Yo estoy de acuerdo con todo lo que nombra, más me gustaría agregar y profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, sepan que esto que les voy a pasar tiene una base que a mí me gusta mucho cómo lo ha escrito, como lo describe, perdón, pero para mí se puede ampliar un poquito más y es lo que voy a tratar de hacer ahora. Pero básicamente el hombre está hecho más para moverse, para mostrarse, para vivir un mundo exterior, eh, para ser visto, y desde ahí le cuesta un poquito más interiorizar, le cuesta más quedarse quieto. Es una actitud masculina el merecimiento, porque el hombre llegaba de cazar
y la mujer le tenía la comida preparada. Entonces es más fácil para el hombre recibir de la mujer. Pero estoy hablando de características masculino y femeninos que todos tenemos adentro. Y hombres y mujeres heterosexuales de forma sana deberían actuar un 70% del género que son. Voy a explicarlo un poquito mejor esto. Si yo soy hombre, tengo un 70% de capacidad y energía masculina y un 30% de femenina. Cuando estoy sano y soy heterosexual. ¿Sí? Digo cuando estoy sano porque hay veces que hay temas mentales que me desequilibran, me hacen actuar mucho en un lado y en el otro. También perdón, hay una cuestión que pasa mucho, que quiero entrarle un poquito más, que es muchas mujeres por decepciones con hombres y en esta sociedad machista deciden colocarse muchísimo más en un rol masculino para sobrevivir y eso termina agotándolas mucho más porque están usando mucho el 30% de masculino que tienen en vez de usar el 70% de femenino que tienen. Y por otro lado, de forma complementaria, hay muchos hombres que de haber hecho daño en el pasado, utilizando mal su poder sin amor, se han polarizado a su lado femenino por miedo a sentir culpa en el futuro por usar mal su poder o el poder sin amor, y terminan parándose demasiado en el femenino, utilizando también su 30% demasiado en vez del 70%, que es el que está como naturalmente habilitado para hacer. Sé que en los homosexuales no es igual, así que, y no tengo la respuesta perfecta o exacta al respecto, pero en los que somos heterosexuales es así y además reconociendo que no actuamos siempre de una manera o de la otra, sino que tenemos un fluctuar natural de la masculinidad y la feminidad dentro de nosotros. Y puede ser que por un gran periodo de tiempo estemos en el otro polarizados porque necesitamos trabajar algo de eso. Y lo otro más sabiendo que si utilizamos en demasía el lado que tenemos menos, nos agotamos y generamos cosas insanas o no constructivas en nosotros. Voy a leer algunas cosas que anoté por aquí del femenino y el contrario es el masculino, después leo el masculino, etc. Puse femenino, lado no hábil. Una cosa importante ahí que me viene, que escribí, ¿no? Pero que fue lo primero que escribí, vulnerabilidad. Es más femenino, va a ser una actitud más femenina permitirse la vulnerabilidad. En este video que Pablo mandó, hablaba de que los hombres salían a cazar y a guerrear también, a combatir, y no podían permitirse la vulnerabilidad porque o el mamut les metía un cuernazo que los mataba o el guerrero de enfrente los liquidaba, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos acostumbramos a no mostrar vulnerabilidad. Obviamente nos hace daños. Y las mujeres han tenido más facilidad para eso. De hecho, bueno, lo practican mucho más que nosotros. Sigo con el lado no hábil femenino. Compasión, emoción, sentimiento, humedad, religión, quietud, interior, angustia,
introspección. Hay algunas que quiero ponerle ahí. La feminidad está más relacionada con la compasión, la masculinidad con el poder o la fuerza. No quiere decir que una mujer sea solo una o un hombre sea solo la otra, ¿sí? Eh, Normalmente a las mujeres se les permite más la angustia, la expresión de la angustia, y a los hombres se nos permite más la expresión de la ira. También tiene que ver con eso. La mujer es femenino ir para adentro, es femenina la introspección, mirar para adentro y reconocer mis zonas oscuras es una actitud femenina. ¿Sí? El hombre está más hecho para mirar para afuera, la masculinidad le cuesta más mirar para adentro. No quiere decir que no pueda. Y entonces del masculino, que es el lado hábil, fuerza, poder, expresión, aceptación, seco, ciencia, razón, pensamiento, movimiento, exterior, merecimiento. Nos resulta mucho más fácil a los hombres mirar para afuera que mirar para adentro. Nos resulta más fácil el merecimiento. Somos más de pensar que de sentir, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Una característica masculina. Y una característica masculina también es la guerra, el enfrentamiento. Y una característica femenina no es específicamente la paz, sino el encuentro, el habilitar el encuentro, el entendimiento. Bueno, por ahí voy a parar hoy con mi disertación, más estoy ávido de que me hagan preguntas y de responder, más también cuéntenme cómo llegan hoy, cuéntenme lo que quieran contarme de las experiencias que tuvieron con quiropraxia y las preguntas que tengan de lo que les surgió en la práctica y también de lo que les compartí hoy. ¿Quién quiere empezar? Alan, buenísimo. Abrite el micrófono. Ahí está. Ahí. Hola. Bueno, hola para todos. Y, y bueno, quiero abrir porque tengo ganas de abrir. No sé. Bueno, estuve anotando muchas cosas de las que dijiste, profe, sobre los lados masculinos y femeninos. Pero Alan, bueno, por ahora no. perdón. Sí, Presentate porque mande, hay gente de Montevideo que no te conoce porque es tu primera clase online de este año. es verdad. Bueno, yo me llamo Alan y estoy haciendo el segundo año de quiropraxia como instructor. Estoy haciendo el curso en Piriápolis y, y bueno, nada, eso, ¿no? Y bueno, de cómo llego bien, con, con muchas cosas masculinas arriba, con mucho movimiento, aceleración, bueno, todo eso. Y, y nada, bien, con muchas cosas. ¿Querés compartir alguna de esas cosas? Bueno, sí, obvio. Hace
pocas semanas empecé a trabajar fijo. Yo estaba trabajando por mi cuenta, soy constructor, y ahora estoy con toda una nueva rutina, una nueva rutina y arreglando todo, toda mi vida nuevamente. Estoy por un proceso de una nueva etapa de vida. Cuando, o sea, siendo la misma vida que tengo, pero más arreglada, por así decirlo, o más organizada. Y me ayuda bastante, está bueno. Y me estoy acoplando, es la tercera semana que estoy laburando así. ¿Y te sentís contento de esto que esté más organizado? Sí, por un lado sí, y por otro lado no tengo mucho tiempo para otras cosas como tenía antes. Por ejemplo, con la quiropraxia no estamos haciendo autoquiropraxia y, bueno, quiropraxia con mis compañeros de trabajo. Más que nada la espalda y otras cosas. Bueno, Bueno, ya de paso les enseño, ¿no? Constantemente cuando puedo les voy enseñando y ya han aprendido bastante cosas básicas por lo menos. buenísimo. Les cuento para lo demás que esto del segundo año es para formarse como instructor también, además de perfeccionarse como terapeuta. Por eso está bueno que en ese segundo año empiecen a enseñar, ¿no? Eh, y te ha surgido algo con esto de la aplicación de la quiropraxia, la autoquiropraxia? Espera, quiero hacer un comentario antes que me respondas eso. Igual, esta es Sí. la primera vez que venís a una clase anual teniendo en cuenta que estás organizado, ¿no? O sea que esto que te quita tiempo te dio más tiempo para venir a la clase anual, a la clase esta online anual. Sí, sí. Aparte de que ¿cómo es? Me acelera el día. Ya venís enchufado de todo el día y bueno. Igual mi relojito dentro de unas horas yo la palmo, ¿eh? Está Pero bueno, bien, somos dos. sí. ¿Querés decir algo más, Alan? ¿Alguna pregunta No, de no. lo que dije y eso? No, no, le doy el espacio a mis compañeros. Era eso, Bueno, ¿no? gracias. Gracias a ti. ¿Quién sigue? Bueno, hola, si ¿Cómo andas, quieren, llegué Santi? tarde. ¿Cómo andan? Bien, ¿Todo bien, ¿y bien? vos? Bien, bien. Bueno, yo no tengo muchas novedades, pero ayer le apliqué quiropraxia a un compañero del gimnasio y me quedé contento porque es un físico medio grande que yo no, medio como que me cuesta un poco más. Pero bien, bien, bien. Fui por la casa y él quedó contento también. Él se hacía quiropraxia porque vivió en Estados Unidos un tiempo y me contó que se hacía, que llegaba y ya, crack, crack, le hacían, no, cero calentamiento de nada. Entonces, yo le hice masaje, sobre todo practiqué más lo de la primera clase, que es lo que tengo como más practicado. Y, y bueno, me sentí mejor. eh, y aparte, esa satisfacción que te da que el otro quede aliviado y que, sobre todo en una parte que no me esperaba, cuando le estirás las cervicales ahí, cuando le estirás antes de hacer el movimiento, también era como que sentí un alivio grande ahí. Y otra que no me sale mucho, que es la de la lumbar, cuando estás de costado, ¿viste? Para un lado sonó, para el otro no, pero bueno, me es difícil la de la izquierda por el hombro, que tengo esa molestia ahí, entonces me cuesta un poco más. Para el otro lado salió, pero bueno, tengo que seguir practicando. Y lo otro, nada, que me gustaría practicar un poco más lo último que aprendimos, la última clase sobre todo. Pero bueno, eso también va en mirar el material un poco y practicarlo con otras personas, que la verdad que no falta gente, es un poco ordenarse y agendar, que fue lo que hice con esta persona, que dije, bueno, está, nos escribimos, dale tal fecha y vamos, porque si no vas tirando para adelante y no se da. Así que bueno, contento con eso, esa es la novedad que tengo, no mucho más. Santi, ¿y tenés alguna pregunta? Em, no, no, ahora anoté algunas de las cosas que hablaste de lo masculino y lo femenino, pero también comentás como que, bueno, que no todo es 100% una cosa o la otra, ¿no? Hombres que también que tienen parte, me sentí un poco identificado a veces con eso que decís de que con cosas, aspectos femeninos, ¿no? Que vos decís, soy hombre, pero a su vez
creo que tengo ciertas cosas y bueno, la explicación está buena, nunca lo había visto desde ese lado, del lado que a veces pues, hasta por la culpa de, no sé si de los antepasados o qué, Sí. uno viene a portarse de otra manera que no es lo natural de repente. Mm. Está bueno eso que decís. Esto va para la vida y para la quiropraxia, ¿no? El poder utilizado con amor siempre es para crear y construir una mejor versión del que usa ese poder y de los quienes los rodean. Y usado con miedo, con ira o con odio es para destruir. Cuando el masculino hizo daño utilizando el poder, fue porque lo usó sin amor. Entonces, esto para que me habilite o no tenga miedo de hacer daño cuando uso el poder, sino saber que si está pegado al amor, si es parte del amor, poner un límite es un acto de poder, es un acto de amor poderoso. Si el límite lo pongo con ira, va a haber una parte de mi límite y una parte de destrucción. Si el límite lo pongo con amor, va a haber creación y construcción también, de una mejor versión de a quién le pongo el límite y de mí mismo. Y bueno, un comentar sobre lo que dijiste de la práctica, que estoy de acuerdo, esto de que hay mucha gente que quiere recibir quiropraxia, muchísima, y más si es gratis, como ustedes en su caso, mientras están practicando. Y es Ah, esta, perdón, me quería pagar al final, le dije, no, me dice, ¿cómo te digo? Me quedé ahí en la puerta, y no, dejá, hasta que después le hablé ahí en ese momento del intercambio de energía que estaba bueno, sí Ujú, que nada, que fuera algo simbólico, pero le dije para la próxima, ¿no? Ahí me dio cosa ujú. cobrarle. No, que te haga un regalito o algo de eso, está Ahí bueno. va, Y a lo sí, mejor sí, ahí va prepara eso, la cena y se gana a cenar con tu amigo, yo qué sé. ahí va. Está bueno que quede claro, ¿no? Que estás en un momento de práctica y que eso, o sea, que vos le estás dando este alivio, pero él te está dando su cuerpo para practicar. Y ahí ya hay un intercambio. Bien. En esta etapa que estás, ¿no? Mm. Eh, y lo otro es que, bueno, esta es fluir de. Te has reunido con Marcelo y alguna otra compañera, ¿no? Una vez con April, la otra vez con Rosalía, ¿no? Eh, y esto de laburar con bueno, un amigo, un conocido, pero que no sabe, no está practicando quiropraxia, es un paso mayor, ¿no? Y está bueno que fluctúes entre una práctica y la otra, está buenísimo. O sea, recomendación de que sigan juntándose y también sigas bien buscando gente para hacerle quiropraxia diferente. Y también Bien, al respecto de lo que hablaste de que te gustaría practicar más lo de la última clase, y bueno, vamos la clase que viene en la tarde, vamos a entrarle a ese repaso, pero desde el principio, ¿no? Todo. bien, gracias. Dale, mereces. ¿Quién quiere seguir, gente? Ale, venga. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, varias cosas. Eh, ¿Cómo llego hoy? Cansada, cansadísima. Porque los martes es el día más largo de mi vida, de la semana. Pero bueno, no, no me cambies los días, Pablo. Me vuelvo loca. Ya tengo una rutina. No, pero bueno, bien, muy Es una vez cansada, al pero bien. mes. Sí, está bien. Pero con ganas del encuentro. Bueno, el otro día ya le mandé un mensajito a Pablo para contarle, apenas terminó ahí la sesión, lo llamé. Bueno, no sé si todos saben que yo ya hago masajes en casa, porque ya había hecho cursos de masajes terapéuticos y demás, y es como, nada, mi segunda actividad laboral, por decirlo de alguna manera, que lo hago muchas veces por el placer de hacerlo y tener un espacio para eso y recibir la mayoría de la gente
o conocida o cercana, ¿no? No publicito, no tengo grandes, pero bueno, lo hago en casa, tengo un espacio ahí. Y, y el otro día por primera vez me animé a hacer una sesión de masajes y aplicar también quiropraxia, y me fue bárbaro. La verdad que está súper contenta, la persona quedó muy contenta también, yo me sentí muy segura de las diferentes técnicas que nos fue explicando, como que ya me di cuenta que voy eligiendo las que me gustan más, las que me quedan más cómodas, con el tema de las lumbares, por ejemplo, que ahora me hizo acordar Santi cuando habló de eso. Para mí la de la patada es un golazo, porque con las piernas yo tengo como más fuerza y me ayuda a la torsión que a veces solamente ayudándome con el estiramiento y los brazos, aunque haga contrapeso, siempre me cuesta más. Siento que enganchándole la pierna es como que voy mucho mejor y llego mucho más. Entonces, bueno, es muy contenta con eso, lo disfruté pila, me sentí muy segura. Sigo metiendo en el chiringuito que tengo en el fondo del trabajo en la despensa quiropraxia a mis compañeros. Eh, y bien, y ya hay una cuestión ahí que me encanta, que es como, ay, Ale, vengo hoy, tal, ¿me haces? Bueno, vamos para el fondo. Entonces, esa cuestión de que si vuelven es porque hace bien y como reafirmándome en eso, que está buenísimo también. También les cuento una cosa que me pasó en la última, esta sesión de masajes y quiropraxia, que la persona llegó bastante dolorida y muy afectada emocionalmente. Tuvimos una muy linda sesión en donde yo le dediqué un tiempo bastante extendido, de hecho, no me limité a los 40, 45 minutos, una hora, sino que tuvimos como una charla larga previa, después nos quedamos también cuando terminé de aplicarle todas las técnicas, bueno, cómo te sentís, también esto de evaluar, ¿no? Yo le conté que yo estaba estudiando quiropraxia, que no era experta ni mucho menos en el tema. Entonces también eso, cómo se había sentido, ¿viste? Bueno, que hiciera ahí una evolución y demás. Llegó a la casa y me dice, Ale, estoy volando de fiebre. ¡Ay! Dije yo, me asusté. Claro que yo sentí que en esa sesión se había movido un montón de cosas. La persona había llorado, había alargado mucho, y bueno, después la volví a ver esta semana, eso fue la semana anterior, el fin de semana anterior, y el lunes, ayer la vi, y me dijo, me hizo tan bien lo que, bueno, este sábado no pudo venir, pero el próximo viene, y me decía, me sentí tan bien, tan aliviada, o sea, me reconfortó mucho la idea de realmente poder llegar a incidir en el bienestar del otro tanto. Que seguramente que la persona estaría como muy predispuesta, y ahí me surge un tema que es, que ya lo he vivido con los masajes, pero siento que con la quiropraxia capaz que es como esa cuestión como más inmediata, ¿no? Porque el masaje tiene eso de, bueno, necesito varias sesiones para ir trabajándote ciertas contracturas, ¿no? De que es porque si lo agarras en un día lo haces pelota, entonces necesitas como varios encuentros. Y esta cosa de la quiropraxia, que es como tan efectiva a corto plazo como en la inmediatez, también me planteo esto de, que me ha pasado con los masajes, vuelvo, de como una especie de luna de miel con la persona consultante, en donde siente que es bárbaro lo que le estás haciendo, y como esa idea de que es medio mágico el tema, ¿no? Y que qué pasa después en el largo plazo, porque el bienestar es como muy inmediato, pero después vuelve la molestia. Porque seguramente que haya muchas otras cosas que esa persona tenga que modificar para que
emocionalmente, físicamente, un montón. Nada, me quedé ahí como en esa rosca de decir, la persona viene una vez, viene 2 veces, viene 3 veces, y qué pasa cuando siente que mejora por un tiempo pero vuelve, ¿no? Yo sé que es un trabajo del otro, no propio, uno puede acompañar hasta cierto punto, hasta donde está capacitado, hasta donde siente que tiene que, pero por el tema del ida y vuelta, porque esa satisfacción que yo sentí en el momento que te dicen qué alivio, qué bien, ¿no? Pero, pero sin ilusionarme que le estoy solucionando nada, no sé cómo explicarlo muy bien esto, como que bajarle un poco a la expectativa, por decirlo de alguna manera. Juan, no sé si está hablando ahí. Se le escapó ahí. Apretó Ah, el micrófono. Quiero aprovechar esta interrupción para responderte algo. dale. Esto que algunas veces dije, eh, dar el máximo soltando la expectativa, tu actitud, la actitud del terapeuta, ¿no? Como Mm, hago lo que hago con la mayor sabiduría y amor que puedo. En este momento me entrego y suelto la expectativa. Más al respecto, sí, no somos los terapeutas los que sanamos. Nosotros acompañamos un proceso de sanación que puede ser corto o largo, pero la que sana es la persona. Yo me sano a mí, vos te sanás a vos, yo no te sano a ti, ni vos me sanás a mí. Y para hacerlo, si yo quiero sanar, debo cambiar hábitos. Y hábitos físicos, emocionales, mentales, etcétera. Y a veces quiero y no puedo, y a veces ni siquiera quiero. Y no me importa seguir yendo al terapeuta. Y hay veces que quiero, pero demoro mucho en cambiar un hábito, ¿no? O varios. Entonces, está claro, hoy justo me preguntaron por otra persona al respecto de una hernia de disco, si podía yo ayudarlo. Y yo le dije, mirá, yo lo puedo ayudar, pero depende de varias cosas que no tienen que ver conmigo. Y sobre todo lo claro es, si yo sigo haciendo lo que me trajo, lo que me llevó al terapeuta, y no lo transformo, más adelante me va a volver a traer a llevar al terapeuta. Eso mismo, si no cambio lo que me afectó. ujú, Y entonces, ¿qué pasa? Tiene un rol importante esto, lo que le podemos compartir al consultante para que se lleve para casa, digamos, ¿no? Estas preguntas, que queden en forma de preguntas, y tal vez algún consejo de si hay claridad al respecto, de cómo atravesar determinadas situaciones, de cómo transformar algunos hábitos, inclusive dar herramientas físicas como técnicas parciales de autoquiropraxia que van a trabajar la clase que viene, que no le van a dar todo el taller de autoquiropraxia, pero decís, bueno, vos que viniste y estás medio dolorido de las lumbares, fíjate de hacer solo este ejercicio que te va a aflojar la lumbar. Y también es algo más que puede hacer esa persona. O fíjate de sentarte un poco más derechito en vez de sentarte todo torcido. Eso de lo físico, así como, bueno, todas las causas emocionales que hemos hablado, ¿no? Que ahí en esas causas emocionales, cuando una emoción se sostiene mucho en el paso del tiempo, se transforma en sentimiento, es que generó una estructura desde la mente. Por eso digo que la enfermedad viene de la mente. Y si yo desarmo esa estructura y fluyo, la emoción demora poquito tiempo. No dura la emoción mucho más de un par de minutos. Si dura es porque me quedo machacando con la mente recordando eso, que me enojó o que me angustió o que me provocó dolor. Bien, eso. Y bueno, y qué linda experiencia. Sigue así, vamos arriba. bueno, gracias.
Y después quería comentar otra cosa, Sí. que más que una pregunta es, nada, también como una reflexión, un poco trabajada, porque es lo que acabo de escuchar, lo que acabo de recibir de lo que expusiste con respecto a lo femenino y lo masculino. Me rechina muchísimo en algunos aspectos el tema de ese encasillamiento, pero no desde el lugar de lo energético o de lo que puedo entender, sino estoy muy poco instruida en el tema o muy poco leída, versada, pero siento que hay como una mezcolanza entre lo que es innato, energético, natural, desde a lo construido, lo performático, que tiene que ver con nuestra sociedad o cómo ha sido construido. Hablamos de energías por un lado, pero después hablamos de lo que es la construcción desde lo social y desde cómo estamos encasillados. Entonces me parece importante, capaz de poder diferenciar esas dos. Y mucho más cuando nos metemos en roles que tienen que ver con el género. Y no porque hoy sea mala palabra hablar de hacer diferenciación entre lo que es heterosexual o no, o tal. Me parece bárbaro, Pablo, que digas, mirá, en lo que tiene que ver con personas que no son heterosexuales, no lo tengo tan claro y lo digo abiertamente, pero también creo que ahí hay como algo que no me termina de cerrar, que tiene que ver con eso. Lo digo por la mirada, ¿no? O sea, desde qué lugar nos paramos a la hora de poder definir qué es masculino y femenino, y qué tan claro tenemos qué es lo, entre comillas, natural y qué es lo formado. Porque todo el discurso que pueda venir, hoy por hoy, más que nunca, lo tenemos que, o estaría muy bien que lo pudiéramos como tener, como cuestionarlo, qué es natural, ¿no? ¿Qué es lo natural y qué no? Y qué es dónde está el discurso puesto. Pero nada, es una reflexión abierta, en realidad es como un pensamiento que tampoco lo tengo muy elaborado, porque hay muchas cosas que sí me llegan, y no sé si es por mi propia formación, si también en esta cuestión de verlo desde lo energético está justificado mucho el machismo, para poder entender cuáles son los comportamientos adecuados. Entonces, nada, me quedo como, siempre hay algo en todo eso que siempre me está como trabajando ahí, pero desde un lugar de cuestionamiento, no estoy ni diciendo que está bien ni que está mal, sino de me lo tengo que seguir pensando y tengo que seguir como elaborando ciertas ideas de... No es una opinión desarrollada, ya digo, es nada, me parece importante ahí como abrir el cuestionamiento, por lo menos. Está bueno, está re bueno que lo traigas. Y hay dos cosas que quiero decirte, que es en pos de la sanación y del entendimiento, y no de la justificación o el juzgamiento. ¿Sí? Esto que desarrollé, ¿no? Y la charla también. Y, y por otro lado, ahí sentí un par de emociones, una que manifestaste más, pero una que estaba más de fondo, como una ira por delante de una angustia. Cuando estabas hablando, sobre todo cuando empezaste a hablar del tema, y está bueno que lo puedas, esto de ir expresando esto que expresaste, ayuda a alivianar las emociones que este mismo tema te provoca. Así que está bueno que lo expreses. ¿Sí? Gracias. Y vamos a seguirlo construyendo, ¿no? Yo no soy el dueño de la verdad, le estoy transmitiendo algo que aprendí antes que ustedes y que he ido sintiendo mucho en el paso del tiempo, laburando con muchos pacientes, ¿no? Y con muchos grupos también. Así que eso. No- Todo esto también de las causas emocionales y de esto que hablabas de la construcción de la sociedad y todo eso, siempre está en construcción. Y tiene una estructura y una capacidad de ser libre, ¿no?
están las dos cosas siempre. Y entonces, generalizar con este tema es un error. A pesar de que yo estoy dando estructuras generalizadas o generalizables, cada persona tiene una situación particular al respecto de cómo vive estas cosas que estamos hablando, ¿sí? Y cómo las puede sanar también. Gracias, Ale. Gracias. Vamos arriba. ¿Quién quiere continuar? No los veo a todos a la vez, así que si alguien... Benja, dale. Hola, Hola. buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo me traigo? En un estado de vulnerabilidad bastante sensible, habitándolo bastante, me movilizó bastante lo que decías, Pablo, en relación al antebrazo. Me pasó la semana pasada, posterior a un retiro y unas cosas que estuve abriendo. En un ejercicio somático me venía re bien y de repente, bueno, en un meridiano empecé a sentir un ardor al punto que me quemaba y me tuve que frenar y tirarme al piso. Lo que necesité era hacerme tierra y no moverme más. No le di bola en la semana, o sea, lo atendí en ese momento, no le di bola en la semana y terminé ahora 3 días atrás, ya con un tema más de hígado y intestino grueso, no digería y no. El resultado de lo que no le di bola, digamos, Mm, eh, frenando. Haciendo, pero frenando. Y bueno, ahí como sintiendo también esto de que no estaba digiriendo, que no le estaba dando tiempo de digestión, integrando. Igual solté toda esa información y dejé que pasara ahí. Y más o menos, estoy por cumplir 40 años el 8 de junio. Noto y siento que estoy en esas etapas que me pasan siempre, así como medio periodos lunares y es de alta revisión. Eso también me siento como muy vulnerable conmigo mismo y- y como dándome mucho amorcito en eso, ¿no? Me viene pasando de trabajar mucho con el amor poderoso, que es un concepto que habías traído a mí nuevo en estas descripciones del amor. Y, y en esto que dijiste hoy, yo agregaría un detalle y lo pongo en la mesa para que cualquier cosa me lo digas vos, Pablo, pero cualquiera. Pero entiendo por vivencia propia de que también sucede con el tema del amor poderoso o con el poder. A veces cuando pasamos por carne propia abusos o abusos de poder, queda un rechazo, una pelea. A mí personalmente lo que ahora entiendo en el concepto, que el amor compasivo fue lo que me llevó a integrar esos seres y a mí mismo, y fue mi refugio. Y que me va a sacar de ahí. O sea, es lo que me da vitalidad y vida. Y bueno, hay todo desde que hablamos del juego para amar y todo eso, y vengo como laburándolo con mucha intensidad, que creo que es parte de lo que me está diciendo. Frená para que integres todo lo que estaba cayendo. Y, y bueno, un poco eso. También al momento del paciente, ¿no? No creo que no. Este laburo con el amor poderoso o con la acción, o con el masculino, no solo tiene que ver con los abusos de poder que el masculino puede haber hecho, sino con el reflejo de la historia que tiene en el tejido esa relación con el poder. O sea, porque creo que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo nuestro tejido recuerda la conexión con el poder y qué trauma. Bueno, me gusta mucho hablar desde lo somático, por eso lo planteo así. Y qué aspectos emocionales hay ante eso, y que está muy fuerte cuando lo empezás a mover, ¿no?
la vulnerabilidad, yo desde mi proceso personal siento que queda cada vez más disponible y lo agradable es que hay mucho poder atrás de la vulnerabilidad o con la vulnerabilidad cuando la aceptamos y, y eso. Bueno. Eh, preguntas era si para juntarnos o para... Porque práctica hice poco, un poquito, con alguna amiga o otro. Siento que me daría mucha seguridad poderme juntar con personas que ya estaban estudiando. Me sería una herramienta muy agradable, pero no sabía si lo podía hacer a través del grupo, consultar a través del grupo de la formación o no. Así que aprovecho, me ordené en tiempo, digo, bueno, no me estuve preguntando por un montón de tareas, digo, listo, cuando llegue a la clase pregunto si lo puedo hacer. En mi caso lo estaría como necesitando poderme juntar con gente que, más que nada para poderlo registrar más en mi cuerpo, que a mí me es muy útil. Si lo paso por el cuerpo, ya después con la sensación y un poco de práctica se va firmando. Eh, creo que ahí estaría más o menos todo. Creo que lo que decías está bueno. Ah, lo de masculino y femenino es otra forma de verlo. Por ahí vengo de un montón de otras datas, pero está interesante como lo planteaste. Además, esto de la acción desde la izquierda y el derecho y que se puede cruzar, eh, dejar la puerta abierta a que eso pueda suceder también en relación a lo que duele o a lo que se traba. Me pareció bueno para tenerlo en cuenta y no tan rígido como, como el mapa eh, como los mapas clásicos, digamos, o de riñones y ancestralidades y todo eso. Así que gracias. Gracias, Benja. Y tengo ganas de responderte alguna cosa, algún punto que trajiste como el abuso de poder. Y ese abuso de poder, ese poder no fue usado con amor. El poder que abusa no tiene amor. O tiene un amor muy, muy desordenado. ¿Sí? Eh, ahí nace el miedo de usar el poder en general y no discriminar que usar el poder como fue usado ahí sí daña, pero cuando usas el poder con amor no daña. Y te voy a poner un ejemplo. Vos tenés una hija, ¿no? De 18 años, dijiste la otra vez. Si vos ves que tu hija va cruzando la calle, suponete que es más chica, ¿no? Y viene un camión a pisarla, y vos le gritás, ¡cruza la calle! ¡Te va a pisar el camión! ¿No? ¡Movete, apúrate! Y lo haces así como poderosamente, ¿no? Lo haces así porque estás usando ese poder para salvarle la vida, pero sigue siendo poder. Y lo haces por el amor a la vida de tu hija, pero es poder eso. Está claro ahí que le estás salvando la vida, ¿no? Tal vez no está tan claro usar el amor poderoso para decir, no, no quiero esto, solamente porque hoy no tengo ganas, y entonces no quiero. Y decir un no quiero así, también es del amor poderoso. Digo un no quiero a alguien que sí quiere algo, ¿no? Y otras cosas más, mucho más graves, como lo que vos trajiste, que lo extrapolo ahí. Así que sí, esto está bueno. Es mucho más difícil cuando hubo situaciones de abuso aceptar de que el poder puede ser usado con amor. Vivir y encarnarlo, esto de pasarlo por el cuerpo, tanto como abusador como víctima, ¿sí? No solo de un lado o del otro, de los dos lados es más difícil. Y lo otro que sí, utilizar el grupo para proponer juntadas. Yo sé que el Lalo propuso ahí que se junten en Kiva, vamos arriba a invitar o proponer juntarse, que para mí está bueno usar el grupo para eso. Así que vamos arriba. Muchas gracias.
Luciano, vos querías seguir hoy, ¿puede ser? Bueno, Hola, ahí está. hola, ¿Cómo andas, Luciano? ¿cómo andan? ¿Bien? Bien de bien. Bueno, bien, contento porque me pude conectar hoy, un martes. El quimio estaba mucho más tranquilo, así que nada, pude estar en la clase online. Nada, bueno, vamos primero por la quiropraxia. La verdad que bien, la vengo llevando bien con los chiquilines. Eh, Me van saliendo bastante bien las técnicas. El masaje lo estoy practicando con Diego porque, ¿qué pasa? En el gimnasio como que no tengo tampoco mucho tiempo como para estar haciendo la preparación del cuerpo, ¿verdad? Y nos estamos juntando, ahora el jueves nos juntamos a las 10, capaz que podemos hablar con Diego también para juntarnos más todavía. Este, Principalmente las técnicas de preparación del cuerpo, ¿verdad? El masaje, la percusión, este, la dígito también. Después creo que está todo bien, hasta ahí vengo bárbaro, las tres técnicas variantes que tenemos de cada sector, venimos bien. Ahora, me perdí en el tema de masculino y femenino, ¿está? Este, a- eh, Trabajar con amor está bien, lo entiendo. La verdad que creo que todo lo que se hace, cuando uno trabaja de lo que le gusta, lo hace siempre con amor. ¿Tá? Porque yo enseño un deporte de contacto y sin embargo yo lo enseño con amor. Este, Creo que cuando entrenamos, también se hace un trabajo de poder con amor también, porque no hay mala intención de lastimar al otro, sí de forjar un carácter, de forjar una seguridad, de forjar que ellos se sientan cómodos, se sientan bien, de que liberen, canalicen todas esas cosas feas que tienen, ¿verdad? Como, así como otros canalizan con meditación, etcétera. Entonces estoy medio perdido en el tema del masculino y femenino. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, para mí un hombre que llore no va a dejar de ser hombre. Y para mí una mujer que corte leña no va a dejar de ser mujer. ¿Ah? Entonces, ahora si lo llevamos al término social, y bueno, eso lo tienen que hablar con la naturaleza, no conmigo ni con... Porque el hombre tiene una complexión física mucho más grande y más fuerte que la de la mujer, pero eso no sé, no es tampoco para ofender, simplemente me perdí en la parte de que el hombre tiene partes femeninas este, y masculinas, y entonces la mujer también, viceversa, tiene parte masculina, porque yo conozco muchas mujeres que son fuertes, y no son fuertes físicamente, sino que son fuertes mentalmente más que un hombre, ¿verdad? Este, entonces, yo entonces tengo problemas emocionales, ¿tá? O sea que entonces, ¿qué sería? La parte mía sería femenina, Me- porque yo emocionalmente me desbordo. ¿Cómo sería entonces mi tema? Para algunas cosas sería masculina, pero para la parte emocional sería mi parte femenina. bien, voy de vuelta. Primero te quiero decir que en el manual, les voy a dar un manual, está escrito esto. Y lo otro es que todos los hombres tienen una parte femenina y todas las mujeres tienen una parte masculina, aparte de la natural que ella Correcto, tiene. Todos, correcto, ¿sí? Al respecto de sí, esta pregunta que me estabas haciendo. Es una característica eh, más masculina la de expresar mi fuerza y es una característica más femenina la de expresar mis emociones, por ejemplo. sí, ¿Es más fácil para una mujer llorar o es una expresión más femenina el llanto y la angustia? No quiere decir que los hombres no pueden, al contrario, nos haría muy bien a los hombres tener esta capacidad de llorar cuando estamos angustiados, así como nos resulta fácil manifestar nuestra ira de alguna manera. Está bueno
que podamos tener la misma facilidad del permiso que nos damos a nosotros mismos de expresar nuestra angustia. ¿Sí? ¿Viste? Normalmente a los hombres nos resulta más fácil expresar la ira que la angustia y viceversa. La mujer normalmente está más habilitada a expresar la angustia que la ira. Pero más allá de eso, también esto de lo femenino y lo masculino, además de pasarlo así por el cuerpo, una herramienta que tengo es reconocer si me duele el codo derecho y yo soy derecho, a qué aspecto se lo coloco ese dolor de, por ejemplo, no dar el brazo a torcer, ¿no? Si es el codo. Bueno, Sí, es a tu aspecto masculino y a los hombres que te rodean. Para reconocer cuáles son tus aspectos masculinos y cuáles son tus aspectos femeninos, no importa si sos hombre o mujer. Para identificar qué aspecto es y cómo trabajarlo para sanarlo, digamos. bien, Es algo masculino tener dificultad para expresar la emoción. Es algo femenino tener facilidad para expresar la emoción. ¿Sí? ahí va, No quiere decir que bien. los hombres no podamos hacerlo. Ni dejemos de ser menos hombre, ¿no? Por hacerlo. Claramente, claramente. Al contrario, lo que nos impulsa a no mostrar nuestra vulnerabilidad, no permitirnos la vulnerabilidad, ¿sí? Esto que hablaba, ¿quién era? Que alguien trajo Benja, que dijo que se sentía vulnerable o que estaba vulnerable. Expresar la vulnerabilidad, ser vulnerable, es cuando me siento lo suficientemente fuerte como para permitir que las cosas entren en mí y desde adentro decidir quedarme con lo que me hace bien y sacar de mí lo que no me hace bien. Bien. ¿Sí? Entonces, para Sí, permitirse ser vulnerable, hay que sentirse fuerte. Porque bueno, esto que me abro a recibir, sé que si lo quiero y me gusta, me lo voy a quedar, pero si no quiero y no me gusta, no. Pero para saberlo claro, tengo que dejarlo entrar. Y si no lo dejo entrar, no sé, eso. Sobre todo con las emociones y el intercambio emocional con otras personas. claro. Otra cosa que me ha pasado, con Diego principalmente en la parte de los masajes, que después me ha quedado como cansado, he quedado, como que me absorbe energía. Este, me ha pasado eso, que en el momento no me doy cuenta, pero después cuando me voy, como que quedo muy cansado. Que ¿No? antes no me pasaba. Bueno, viste que hicimos ejercicios para protegernos y limpiarnos Sí, energéticamente, ¿no? sí, Bueno, yo lo hago, la verdad, los brazos, hasta los codos, con agua. sí. Yo lo hago, no llego a casa, pero llego como con ese tipo de malestar, así medio raro. Ujú. No sé si será capaz que soy yo que está mal y al aplicarlo, este, Y eso no se sabe porque ustedes hacen las dos cosas, ¿no? Dan y reciben masaje entre ustedes. sí, Entonces, por un lado puede ser que hayas absorbido algo que Diego haya liberado, pero también puede ser que cuando Diego te hizo masajes, vos, por ejemplo, lograste sentir un cansancio que tenías guardado adentro y que un ahí va, exceso de actividad no te dejaba conectar con él. Entonces, pueden claro, ser las dos cosas. E inclusive pueden ser las dos cosas en simultáneo también. Entonces, yo no te lo puedo decir desde ahora, eso lo vas sintiendo vos qué es, ¿no? Como claro, este cansancio realmente estaba y yo no le estaba dando bola, el malestar, o no estaba, aunque yo me estaba revisando, no estaba, entonces es algo que absorbí de mi compañero y me tengo que proteger más, ¿no? Como, o me tengo que proteger más o tengo que sentirme más y saber cuando estoy cansado y cuando no, cuando estoy afectado y cuando no, ¿no? Y están las dos cosas, ahí y va. las dos cosas son posibles. Bien, bien, está. Entonces quedó bastante claro el tema de masculino y femenino. Buenazo. Este, Y bueno, así que bueno, felicitaciones que se están reuniendo. Para mí a las 10 de la noche yo duermo a esa hora.
no hago otra cosa Y lo yo, que ¿no? pasa es que ese lugar, yo cierro el gimnasio y ya arranco para allá. Está buenísimo. A Este, mí, o sea, a mí me parece que bueno para ustedes. Yo diría que bueno, claro, solo. Yo no estoy lo que ahí. pasa que, claro, sí, sí. Está perfecto Y para tal, ustedes. podés ya a los chiquilines, creo que el jueves nos reunimos a las 10 con Diego, así que quedarnos entre todos ahí y hacer algo. Está El que quiera, nos reunimos. buenísimo. Plantearon el grupo, tal vez si van a lo de Diego, Bien. está bueno que Diego sepa, ¿no? Para plantearlo, bueno, esto No, que por nos eso vamos yo lo todos voy a los hablar días. con Diego. Habla con Diego y después lo plantean en el grupo. Perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Todas esas propuestas están buenas. El grupo está para eso también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Vamos arriba. Antes de que siga alguien más, por ahí escribía Juan, que no se acuerda de las técnicas de limpiarnos. Recordame en la próxima clase y las practicamos. Otra vez también. ¿Quién quiere seguir hoy, gente? Es posible que si levantan la mano y no los veo, díganme nomás, arrímense, porque puede ser que no lo esté viendo. Por acá ¿Voy? tengo. Sí, ¿quién habló? Yo y el oso. April. Eh, Estaba con esto de energía masculina y femenina. Me claramente me chocó cuando la primera palabra de la energía femenina fue vulnerabilidad. Algo habíamos charlado de esto. Em, pero nada, sí, lo veo, lo reconozco y reconozco cuestiones de estas en mi personalidad y en mi entorno, ¿no? Entonces, nada, no fue como tan sorpresivo, porque como que ya lo tenía un poco masticado, pero sí, me sigue costando la vulnerabilidad. Em, Esperá, Después, decir sí, que te cuesta la vulnerabilidad es empezar a mostrarte vulnerable. obvio, y de hecho me muestro vulnerable en algunos momentos. Es como, bueno, está como cuando les digo, che, hoy estoy menstruando, ¿no? Caigo en la clase ahí en ese plan y me permito la vulnerabilidad cuando me siento así como realmente fuerte. Pero cuando realmente estaría vulnerable y necesitaría, por ejemplo, contención, ahí es como, bueno, está, me retraigo, me aíslo, me... Entonces fue como un poco ir reflexionando sobre esto mientras ibas hablando. Creo que no lo tengo en un 30-70, estaría en un 45-55. Creo que por ahí ando. ¿Y qué más dijiste? Que estuvo bueno. Ah, está. Bueno, el resto era medio repaso. Sí practiqué, pero no me he animado a hacer lo que hicimos en la última clase. Quiero practicar eso. Pongámonos a craquearnos, por favor, gente. Eh, Me falta esto de animarme a hacer los movimientos sentada, parada, ¿no? Como estas cuestiones. Ujú. Sí, en piso me di cuenta que estoy mucho más sensible a la hora de reconocer la energía del otro, porque no me cuesta observar a la gente y ver cómo se van relajando y en general como que siento bastante, pero últimamente más todavía. Y ayer, por ejemplo, recibí a un alumno nuevo y el hombre no abría la boca, pobre. Era como todo un nerviosismo y un bloqueo y una cuestión con la vergüenza, ¿no? Con la exposición, que es normal, pero le veía la postura como súper cargada y le digo, ¿me permitís eh, ayudarte a relajar un poco? Me dice, sí, sí, claro. Entonces le apoyé la mano así en la espalda, muy, muy tranqui, y, y sonó de inmediato, o sea, ni fuerza hice. Fue impresionante cómo liberó y esto, cómo yo voy sintiendo de a poquito
no solamente la densidad de la energía, sino como asociándolo a emociones, como cada vez un poco más fino es la percepción de esas energías. Y la verdad que me sorprendió, me gustó. Eso. Gracias, April. Qué bueno. Y eso tiene que ver con esta interacción consciente. Mm, No solamente en la práctica de la quiropraxia, sino en la vida diaria, en cualquier momento, también cuando das clase de canto. sí. Y yo dije algo ahí cuando hablé, dije que había muchas mujeres que por experiencias negativas con hombres se han puesto en un lugar más masculino para sobrevivir Sí, en la sociedad machista. y agrego una cosa más. Diga. Eh, por mujeres que han sufrido estas cuestiones, también terminamos siendo criadas por mujeres que se tuvieron que polarizar en su masculino, porque el masculino o, o, o no estaba en su fase protector o ni siquiera estaba. Y, y bueno, son muchas las historias de estas. Ujú. Y también reflexionaba un poco, el domingo pasado estuve en un cumpleaños con mis tías y lo veía en ellas, esta masculinización de que no es que no se vean como mujeres, no tiene nada que ver con eso, puede ser una mujer absolutamente arreglada y estar en su energía masculina por este tema de no permitirse la vulnerabilidad, de no poder ser frágil, básicamente. De no permitirse la angustia porque hay que estar en modo productivo y cada vez más el campo laboral nos lleva a eso, a las mujeres también. Entonces ahí hay como un balancín, ¿no? Hay que empezar a verse y a reconocerse y a ver hasta dónde me hace bien eh, estar polarizada hacia el lado opuesto, como quien dice. Me Ujú. di cuenta después de esa reunión que terminé súper cansada, porque claro, eran todas mujeres con energía masculina altísima, una también más allá del jolgorio, porque la verdad pasamos bárbaro, hicimos karaoke, nos reímos, hicimos chistes, o sea, no era que estábamos pasando mal, pero era esto de agotarse, ¿verdad? Y, y eso, me quedó como resonando esto de los porcentajes y de la incomodidad a la que nos sometemos nosotros mismos al no permitirnos estar en el femenino, por ejemplo, ¿no? En mi Sí. caso, o estar en el masculino en el caso opuesto. Eso. Gracias, April. Para vos o a raíz de lo que dijiste, para todos, eh, que estas cosas sirvan para entender, no para juzgar ni justificar, otra vez, para entender, y si quiero transformar, y esa transformación con mucha paciencia, a la velocidad que me haga bien. Si voy muy rápido, bajo, si no quiero, no transformo, si no me resuena, no. Eso. Si hay un entendimiento, buenísimo, si desde ese entendimiento quiero cambiar algo en mi vida, bien de bien, y si entiendo que quiero cambiar y lo empiezo a cambiar, tenerme paciencia de soltando la expectativa de que el cambio sea ya, en medio segundo, ¿no? Pasar del 70 a favor al 30 en contra en 2 segundos. Tranquilo, como se pueda, ¿sí? La exigencia es una característica masculina también. Vamos arriba. Gracias. Bienvenida. ¿Quién quiere seguir, gente? ¿Quién hay por ahí? Rebeca. Bueno, caímos en un tema que empecé a trabajar eh, y bueno, trabajándolo en mí misma, entendiendo
que bueno, cuando no hubo una figura paterna así presente, ¿no? Pasa eso, ¿no? Por ahí, te pones vos en esa figura, ¿no? Esa mujer que se pone en esa figura masculina, o vas al otro extremo, que estás muy en la parte femenina, muy en la parte femenina te falta, ¿no? Y esto es un equilibrio, ¿no? Se trata de un equilibrio. Entonces, bueno, yo estuve trabajando esa parte, que mucha parte femenina y poco, ¿no? Poco del masculino. O cuando sale mal, ¿no? Porque no lo manejo bien. Y es lo que venía trabajando internamente por distintas situaciones que se me vienen presentando. Y bueno, justamente eso, ¿no? Encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre el masculino y el femenino. Que sí, que venimos desde, ¿no? Desde las cavernas con todos esos esos roles, ¿no? Entonces como que, claro, salen solos, es como el cerebro reptiliano, digo, sale solo, ¿no? El hombre bueno, que es más activo porque está ya de aquella memoria, ¿no? Vienen todas esas memorias, ¿no? Y la mujer esto de ser más, más conectada con sus emociones, ¿no? Y tal, yo lo entiendo desde ese lugar, ¿no? Que venimos con todo esa, de mucho atrás, ¿no? Si bien venimos cambiando desde la racionalidad, pero eso pesa todavía un montón. Y bueno, y después la práctica, no tenía todo planificado, había hablado con 3 personas, estaba todo bárbaro y caigo en Pharma. Y bueno, ahí tuve ahora las voy a volver a citar ahora para esta semana, ya estoy mejor. Y bueno, ponerme las pilas para practicar. Pero justo tenía todo, ya había coordinado con personas y tuve que cancelar. Y bueno, está. Gracias, Rebeca. Paciencia también con eso, ¿no? Obviamente, si no estás bien, tenés que quedarte quieta. Si estás Claro. enfermo, tenés que quedarte quieta y no ser, así que está bien que no hagas. No, el cuerpo me pedía eso. El cuerpo no me dejaba. No, eso. Eso está primero. Luego hay un par de cosas que me gustaría ahí hincarle el diente de lo que hablaste. Hablaste un poco de la palabra equilibrio. Y ahí quiero agregar para todos que el equilibrio no es estático. Siempre estoy moviéndome para encontrar el equilibrio. Imagínense el que va caminando en el cable con el palo en la mano que siempre está, ¿sí? En realidad nos vamos moviendo para cada vez estar más equilibrados. Pero no hay un momento donde estamos estáticos por un prolongado periodo de tiempo y equilibrados en simultáneo. El equilibrio es una búsqueda que se encuentra moviéndose. Bueno, eso. Y, bueno, quiero agregar otra vez la paciencia ante ese laburo, ¿no? Que estás haciendo. Eh, entendimiento, transformación en calma, paciencia con uno mismo, bajar la exigencia, soltar la expectativa, todo eso, ¿no? Como fundamental que sirva para entender
para poder crecer y no para juzgar a alguien o justificar a otro, ¿no? Ninguna de las dos. Gracias, Rebeca. Bienvenida. Creo que quedan cualquiera de las dos Romina o Rosana. Rosana. Dale, Rosana. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Dónde Hola bien? a todos. Bueno, yo no he podido practicar mucho porque he estado en otras cosas realmente y he hecho siempre básicamente o sea, no he podido practicar de lo último que dimos en la tercera clase, de esa parte, como que nada. Sí, de lo anterior, todo lo que tenga que ver con cervicales, dorsales, lumbares, todo eso, bárbaro. Pero de la última clase, como que me queda un poquito incómodo para llevarlo a la camilla. O todavía no, tengo miedo de tirarlo cuando lo hago. En realidad, esa es mi verdad. Pero sobre todo para engancharle la pierna. Pero después el resto. Como que no me quedaría muy cómodo el hecho de hacerlo. No me encuentro fluida y no me sale. Básicamente eso es el tema. Entonces, y además he estado en otras cosas, ¿viste? Y no, realmente no le he como dado el tiempo a practicar en este tiempo. Capaz que ahora esto, cuando nos juntemos ahí, lo volvemos a ver y puedo volver a retomar un poco los movimientos porque la verdad que es un desastre. Como que no me quedaron mucho, no lo pude asimilar. Este, bueno, en el tema del masculino y femenino no voy a entrar porque es algo bastante profundo como para tocar acá. Así que lo voy a dejar por ahí nomás. Este, no me interesa tocarlo. ¿Qué más? Nada, eso. Mm, después lo del tema que vos vas a pasar, los significados de la parte del izquierdo y del derecho. ¿Eso qué tiene que ver con la parte ancestral que hablaron hoy? Que me lo mezclaron ahí con la parte ancestral. Pará. Porque Prefiero que no vayamos ahí tampoco. ¿No? No, no, Porque ¿qué ahora no. pasa con esa parte? Tampoco. Eh, y por otro lado, quiero decirte que no se trata del lado derecho o lado izquierdo, sino El del lado masculino. hábil, lado no hábil. ¿Sí? Bueno, hábil, no hábil. Porque Sí, el lado derecho, si es el hábil, es el masculino, pero si es el izquierdo el hábil, es el femenino, es el masculino el izquierdo. ¿Está? sí, 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 sí. Eso lo tengo entendido. Ah, Por eso izquierdo, derecho por habilidad. dale. Y también sos la tercera o cuarta persona que habla de que lo de la última clase no le quedó tan bien. De repente, en el repaso de la tarde, arrancamos por eso. Digamos que Ujú, eso, arranquemos por lo que repasar lo de la última clase, lo muestro de vuelta, lo repasan un poquito más ágil, vemos cómo es en cada lugar, pero creo que tres de Montevideo van trayendo que lo de la última clase no les quedó muy grabado, no lo pudieron practicar, ujú, así que podemos ir por ahí, o sea que este tercer o cuarto dato que traes de lo de la última clase no lo pude integrar. Está bueno para hincarle el diente, ¿no? Para aprovechar ese comentario y arrancar por ahí. Y ujú. si por las dudas me olvido, háganme acordar. Pero creo que no me voy a olvidar. ¿Y el Y tema de lo ancestral? si me lo querés Que, preguntar en la clase, lo hablamos en la clase. ah,
Está, Sí. porque no me quedó claro. Hablaron de todo Mira, el resto. te voy a dar una punta. Cuando, y no quiero que lo entiendas del todo ahora, ¿no? Pero para que vayas empezando por dónde ir, porque la respuesta está dentro tuyo. Nosotros venimos de un clan familiar masculino y femenino que se comportó de una determinada manera. Y aprendimos de Mm, eso que no viene solamente de mi madre que me crió, sino de la abuela que crió a mi madre, de la bisabuela que crió a mi abuela, y lo mismo con mi padre, y del padre y la madre que criaron a mi padre, y así, etcétera. Eso tiene que ver con los ancestros, que son los familiares anteriores que tuvimos. sí. Esa es la Ujú. influencia que tienen en cómo actúa mi masculino y cómo actúa mi femenino, desde cómo han ido aprendiendo y pasado de generación en generación. ¿Sí? Bien, Esa es la influencia. está. Perfecto. Gracias. Genial. Vamos arriba. ¿Querés seguir, Romy? Sí. Bueno, yo después de la maniobra esa que me hiciste al final, me hizo esa maniobra como que te arranca la cabeza. Em, Ah, de la ¿Te experiencia acordás? tuya. La tuya de Sí. recibirla, el latigazo. La mía recibí el latigazo. Como que soy otra Romy. No, pero siento. Control, Hay, Alt, Super. no, a los 2 días más, no, al día siguiente o al otro día sentí como que ya se destrababa algo más como entre el cráneo y la primer vértebra y no, me siento mucho más liviana, la verdad. Me encantó. Y estoy como menos pendiente de buscar nada, ni como menos expectativa, menos expectante. Entonces, en las sesiones que brindé, metí las maniobras, me muevo más cómoda con las de la primer clase, pero aplico, digamos, la que me convenga más de acuerdo al receptor. Y la tercera, la de la silla la pude meter porque se dio que justo tenía una amiga que estaba muy incómoda con su columna y estaba sentada en un banquito sin respaldo y ahí entendí que también podía meter las maniobras sin un precalentamiento específico porque entró como perfecto, pero me parece que tenía que ver con que lo estaba precisando realmente ella. Y luego estoy más fascinada con la cuestión del- de cómo se somatiza la emoción y los vínculos y demás. Estoy leyendo el libro de Usted puede sanar su vida, que tiene al final como todo hay un diccionario, y eso me está resultando como muy revelador. Y lo femenino y lo masculino en realidad me copa mucho también ver cómo coincide la cuestión de las relaciones, si tiene el lado derecho o izquierdo afectado y es diestro o zurdo, cómo sí aparece la imagen, cómo coincide esto de que a lo mejor hay algo con una persona de tal sexo o el otro, de tal género. Eso me tiene como muy impresionada. Y me parece que ahí hay no sé, me encanta ver que si uno se permite también empezar a ampliar esa mirada, surge un montón de información. Entonces eso me tiene como más entusiasmada incluso que las maniobras, digamos. Eso. Bueno, buenísimo. Primero, qué linda esta experiencia que tuviste con el latigazo. Para todos viene, no sé, que viene como en la sexta clase o séptima clase. O sea que como en agosto o septiembre viene. No, perdón. En agosto seguro viene. Porque en agosto tenemos doble clase. Y en septiembre no voy a estar. Eh, y sí, bueno, dependiendo qué pasa. Y también esta apertura, ¿no? Vos estabas muy ávida de recibirla, ¿no? Eso hace que esta confianza que se genera, que se pueda ir mucho más profundo. Y qué lindo, o sea, es que ese libro de Usted puede sanar su vida, lo leí y mientras estaba internado con leucemia me llegó 2 veces.
O sea, me lo regalaron, lo leí, lo presté, no me lo devolvieron, me lo regalaron de vuelta y lo seguí leyendo, ¿no? Pero claro, hay una parte, esa última parte, recurrís a, yo no la leí una vez, prometo que la leí una vez, no como el de Martel, pero después recurro a él como, o al de Martel, como, bueno, a ver, me pasa esto, ¿qué puedo ver ahí, no? Pero no lo es que lo leí todo. Porque no me acuerdo, no te acordás de todo tampoco, sí, ¿no? Si lo lees una vez. Y están re buenas estas afirmaciones positivas que ella trae, Luis Hay, digo, al respecto de transformar una actitud negativa, digamos, ¿no? A una forma de pensar destructiva. Así que, bueno, es otro de los libros que recomiendo al respecto de las causas emocionales y cómo transformar. Y está. Esto que yo hablaba de vos y la disposición para recibir el latigazo es lo mismo que hablas de tu amiga y su disposición para recibir tu quiropraxia cervicales. Hay personas que con un determinado terapeuta y en un determinado momento no necesitan un calentamiento previo, pero no es la generalidad. La generalidad es la otra, ¿no? Normalmente alguien que viene con una afección necesita eso. Y está bueno que lo vayan sintiendo, ¿no? Esto que trajo April o ahora lo que traes vos, al respecto de ir profundizando en la práctica, voy sintiendo qué necesita que le suene, qué libera, o voy sintiendo que no necesita un calentamiento previo. Y esto de habilitarme a hacerle caso a ese sentir y de ir por ahí es maravilloso, es como buenísimo, un objetivo re lindo cumplido. Así que, buenazo. Gracias. Gracias a vos. Eh, ahí veo que Marcelo está por ahí, pero no lo veo. O sea, está la pantalla de Marcelo sin Marcelo. Y está Pablo también ahí y Miguel. Eh, para los que llegaron tarde, un poco más tarde a la clase, bueno, obviamente miren la grabada y ahora no es el momento para hacer preguntas al respecto, pero sí comentar cómo vienen, si quieren compartir algo y si tienen alguna pregunta que les haya surgido de la práctica, es un buen momento. Pablo, Miguel o Marcelo, que no vi que no hablaron todavía. Pablo. Hola, buenas noches. Buenas Discúlpenme noches. la demora, pero vengo de Montevideo y un montón de cosas y bueno, me quedé sin batería, volví a entrar, todo eso. Una de las cosas, me pasó algo parecido a lo de Romina. Bueno, primero lo saludo. Me pasó algo parecido a lo de Romina. En la última clase que fui, estábamos con el tema de la maniobra de cuello y te acordás que vos la mostraste conmigo al final, Pablo. Y ahí realmente me pasó algo que no me había pasado todavía, ni siquiera con la gente que hace quiropraxia, con las sesiones de quiropraxia que he tomado con otra gente en otros momentos, donde realmente sentí que algo emocional se destrabó. Bien, no sé qué fue. Después como que fue decantando por los días, pero fue una cosa diferente, muy de adentro. Es más, sentí la maniobra como que me movió hasta las uñas de los pies, más o menos. Sí, fue muy fuerte, muy intensa. Para mí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la práctica sí me ha pasado bueno, que con esto del gimnasio, de repente lo que no estoy haciendo es tomarme el tiempo que debería, porque cuando la gente termina de entrenar y algunos te dicen, ay, no me haces, me duele acá, me duele allá, lo ofreces también, eh, voy a cosas muy puntuales, ¿no? Sí me pasó que con un alumno terminé como 20 minutos antes la clase, porque realmente hace mucho tiempo que viene con un dolor de hombro. Hice como el protocolo de el golpeteo, los masajes,
Y bueno, y cuando llegué a la molestia del hombro, la verdad que hubo como una movilización adentro de él y le dije, después, bueno, fue la primera vez que como que tuve algo, una conexión emocional con alguien, donde empecé a sentir cosas, ¿no? Y le dije en lo puntual, mira, es el lado izquierdo, es tu lado hábil, no, bueno. Digo, mira, puede tener que ver mucho con el tema de la madre, pero hay algo con tu mamá. Entonces me dijo, y hay algo con el tema de la otra parte. Bueno, sentí algunas cosas y me dijo, sí, mira, soy derecho, mi mamá es un problema muy grande en mi vida porque tiene todo un tema de Alzheimer, tengo un tema con lo que estoy recibiendo, que también se le irradiaba hacia el brazo y hacia el codo, que no es ayuda de mis hermanos, estoy solo con todo esto. Y la verdad que primero yo tiré un poco unas cosas, o sea, tiré un poco de acuerdo a lo que habíamos leído, lo que había escuchado en las clases, y un poco lo que me vino para decirle, y hubo una apertura muy grande de parte de él, ¿no? Que lo recibió hasta, se emocionó un poco, y de alguna manera el dolor se fue, lo venía ya llevando como crónico, ¿eh? Veníamos hace 2, 3 meses con esa molestia entre el deltoides, el hombro y la espalda, que no había forma de que él pudiera entrenar haciendo determinados movimientos, teníamos que limitar todo el movimiento. Entonces, bueno, y la percepción de él es que está ahí, lo siento, pero lo domino, ¿no? Todavía como que por momentos me viene o no, pero me acuerdo un poquito de lo que hablamos y como que de alguna manera me siento más tranquilo. Así que bueno, incursionando un poco en todo esto de lo que va llegando, lo emocional y nada. Y con respecto a las maniobras, yo no puedo decir de qué clase tengo qué maniobra. Yo lo que puedo decir es que voy acomodando un poco lo que siento que puedo hacer en el momento que lo puedo hacer con la persona con la que lo puedo hacer. ¿Tá? No voy, más o menos voy sintiendo un poco por dónde viene y qué me resulta más cómodo en ese momento, ¿no? Lo hago como de forma muy intuitiva. Yes. Siempre hablamos de que suene o que no suene, para mí no es un referente, sino que tiene que ver un poco con lo que la persona siente después o lo que uno sintió también. Puede que alguna maniobra no esté del todo bien hecha, no insisto 3, 4 veces hasta que algo suene, no salió, no salió, saldrá la próxima y listo. Pero la verdad que, y una de las cosas que también decía Romina, que también me quedó, es que ya no tengo expectativas, sino que fluir en esto, ¿no? Ir viéndolo un poco cómo se viene dando y cómo se viene acomodando. La verdad que muy cómodo con todo esto. Y me interesaba llegar para escuchar un poco lo que venía después, porque lo que viene antes lo puedo escuchar y lo puedo reproducir varias veces, pero un poco las percepciones de los demás con lo que viene pasando en esto es lo que me parece que lo hace más rico para uno, ¿no? Sí. Solo eso. Para mí es una parte fundamental este enriquecimiento entre todos, ¿eh? Opa. ¿Es nena, Pablo? ¿Es gata? Se fue Pablo. Se quedó sin batería. Bueno, había una novia para Mago por ahí, me pareció, pero está. Marcelo y Miguel, ¿quieren compartir algo? Marcelo. Hola a todos, muy buena escucharlos a todos, pero no, yo paso, muchas gracias. Vamos arriba. ¿Y Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Eh, Escucho, aprendo y bueno, no he podido practicar mucho. También apliqué las técnicas básicas de cervical, dorsal, lumbar, nada más. Así que voy a ver si me hago un tiempo para quedarme a la parte de repaso de la segunda parte de la clase, el 14. Buenazo, Miguel, gracias. Y vamos arriba, sí. Gracias a La ustedes. idea es eso, hacerlo en la tarde, ¿sí? Antes de las 4, que la clase termina a las 4, pero la idea es de mañana la autoquiropraxia, comemos y de tarde los repasos, repasar y practicar.
Quiero aprovechar antes de terminar, de pasar algunos chivos. Bueno, este sábado tenemos la clase aquí en Daidoyo. De 9 a 1 tenemos la parte de autoquiropraxia. Si hay alguien que conocen a alguien que quiera venir a hacer el taller de autoquiropraxia, puede participar de esa parte como el taller. Y de hecho, si quieren, se puede quedar como modelo para la parte de la tarde. Aquí en Maldonado, en el gimnasio de Pablo, en el Tao Gym, vamos a tener juego para mar el mismo sábado a las 6 de la tarde. Nosotros terminamos acá a las 4 y a las 6 abrimos juego para mar, que ya hay unos 4 o 5 inscriptos. Así que bueno, el que quiera será bienvenido. De hecho, comparto esto que hablamos de que jugar al juego sale 2.100 pesos, pero para los que están participando de la formación anual, vale 1.200, teniendo en cuenta que ya están pagando una cuota y bueno, y participando de esa manera. Así que eso, ahí va eso. Y en Montevideo, el viernes 13 voy a estar atendiendo, dando sesiones, atendiendo consultas. Y todavía hay unos, creo que voy a dar 6 turnos de 14 a 19 y tengo un par ocupados, así que hay como 4 turnos libres todavía, por si a alguien le interesa. Lo mismo en la clase, si conocen a alguien que quiera hacer el taller de autoquiropraxia, puede compartir la mañana con nosotros e inclusive si quiere quedarse como modelo para la tarde. El taller de quiropraxia de la mañana va a tener un costo para los que vengan de afuera. Y también vamos a jugar juego para mar desde las 5:30 en Kiva, en el mismo lugar, con esto mismo, que los que se quedan de quiropraxia sale casi la mitad, un poco más de la mitad. Eso. Y después me voy a laburar a España, que voy a atender pacientes con quiropraxia. Voy a guiar juegos y voy a enseñar a alguna gente a guiar el juego. Así que por eso es que la clase de Daidoyo la adelantamos para el primer sábado en vez de hacerla el tercer sábado. El tercer sábado ya voy a estar trabajando en Cataluña, muy cerca de Girona. Bueno, cerramos por hoy. Muy contento, muy agradecido. Más tarde les paso la clase, el manual de la próxima clase y esto que les dije que me compartió Pablo por Instagram para que lo puedan ver por ahí. Abrazo grande para todos. Pablo, ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿tú podés dejar en el chat escrito? Porque yo estoy un poco entreverada con el tema de los días del cambio. ¿Te animás a dejarlo ahí En marcado así? Montevideo no cambió nada, ¿eh? Y yo ya Ah, ok, vuelvo a escribirlo. No pasa nada. ok, ok. No, porque sé que había un fin de semana que era tipo el fin de semana completo, pero no sé si es ahora o no me No, es acuerdo en ahora. agosto. Ah, acá está. Dale, dale. Buenísimo. Vale, vamos arriba. Bueno, chao, profe. Chao, chicos. Que estén bien, nos vemos. Vamos arriba. Abrazo grande. No, Chao, gracias. chao. Un Chau a presente. todos.